Yo no sé si las canciones previas sirven para preparar el corazón para la palabra. No debería ser así. Es más, no encuentro un orden bíblico. Es más, creo que adorar y agradecer al Señor forma parte de la preparación que uno trae de su casa. Pero si esta noche hay algunos hermanos que han llegado con problemas, con aflicciones propias de este mundo, propias del afán de cada día, quiero que hagas lugar en tu espíritu para la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Confía en Él. Allí donde estás, ríndete delante del Señor. Pídele perdón. Límpiate y lávate con la sangre del Cordero, que por la eternidad siempre va a estar propicia a favor de los santos. Porque por su sangre hemos obtenido eterna redención. Dile al Señor que te perdone. Dios no llena llenura de nadie. Vacía tu corazón totalmente para darle lugar a lo que Él te va a hablar. Habla con Él, habla con Él. Cristo. Porque si no perdonamos nuestras ofensas, tampoco nos perdonará nuestros padres. Es un principio de estar en acuerdo los unos con los otros también. Un pensamiento de necedad en la mente de un sabio es como una mosca muerta en el perfume del perfumista, dice la palabra, que contamina todo. Lleve cautivos sus pensamientos bajo la obediencia de Cristo Jesús, renovando el espíritu de vuestra mente, no conformándose a este siglo. Si tu alma exige justicia, que tu espíritu le hable como hacía David. Alma, obedece al Señor. Alma, espera en el Señor. Alma mía, alaba al Señor. Háblale a tu alma, porque tomas autoridad de lo que tú eres. El que ha nacido del Espíritu es Espíritu, por lo tanto, la vida espiritual es la que prevalece. Sepulta de una vez para siempre lo que la carne reclama. Deja todo en las manos del Señor. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Espíritu Santo de Dios, trae convicción a aquellos que están dudando, a aquellos que están enojados. Hay gente que está enojada contigo, Señor, y hay gente que está enojada conmigo, y hay gente que está enojada con sus hermanos, o con sus vecinos, sus parientes. Y la raíz de amargura no hace otra cosa más que traer dolor y aflicción y separación. Permítenos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, liberarnos. Que tus hijos se liberen de la falta de perdón, para que estemos a cuenta contigo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, a ti. Tome asiento, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.
Aleluya. Bienvenidos. Dios bendice sus vidas. Vamos a compartir la palabra del Señor esta noche. Siempre doy gracias a Dios por los hermanos que llegan y que vienen, y aún los que están por primera vez o los que hace algún tiempo no estaban viniendo y están, porque el Señor es el que los ha traído, el Señor es el que los ha puesto en esta noche con un propósito. El único propósito es hablarle a su corazón. Así que escuche la voz del Espíritu Santo. Deje que Él le hable a usted. Amén. En un momento el apóstol Pablo pidió que se haga rogativas oraciones por él y por los que ministran. Y en este tiempo, amados hermanos, a los santos, a la congregación, tanto mi persona como un sirviente de la iglesia y el equipo de pastores y ancianos, les pedimos a ustedes que estén orando mucho este tiempo por nosotros. Pónganse de pie, por favor, los pastores, ¿sí? Y el anciano. ¿Dónde está el otro anciano? Por si acaso no le conocen. José, póngase de pie. Mis hermanos son colaboradores, apacentadores, ancianos, y todos hemos tenido de alguna manera distintos ataques espirituales. Esto, como cualquier milicia, tratando de aniquilar a los cabezas, mal dicho para este caso, porque la cabeza es Cristo, pero para que usted lo entienda, a los responsables. Necesitamos que estemos orando por estos varones, me incluyo, y sus familias, no porque nos pase nada grave, sino porque queremos justamente que no nos pase. Ore por sus ministros, ore por las personas que Dios ha puesto en eminencia, ore por sus familias. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Dios está trayendo juicios por distintos lugares y creemos que somos responsables de los santos, de servirles, de atenderles, y bajo ningún aspecto ninguno de nosotros quiere ser piedra de tropiezo, sino piedra pasadera, que usted pueda pasar por encima para llegar a buen fin. Pero para que muchos hermanos que están llegando y no le conocen, estos son los hermanos que por la gracia del Señor están colaborando y están haciendo la tarea de apacentadores. Oren por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo hizo y es bíblico. Oren por nosotros para que se nos abran las puertas, hagan rogativas oraciones y tratemos nosotros siempre de estar bien unidos en la oración. Gracias, pastores. Quiero tomar la introducción con esta expresión de pedido de oración, puesto que en verdad estamos viviendo momentos de muchas turbulencias en el mundo. El martes pasado estaba con el profeta Abel Nieva, allí en Monteros, y estuvimos hablando, profundizando la palabra, discerniendo los tiempos. Y en un momento tan fuerte de esa manifestación espiritual, el Señor nos habló claramente diciendo de que Él había sacado su mano, había soltado a todo lo que es gobierno político, todo lo que es gobierno institucional en el mundo. Y que solamente Él iba a respaldar a quienes Él había determinado que estén. Esto nos trajo un gran temor. La Escritura nos enseña que ninguno crea estar firme, ni que ninguno tenga más alto valor de su propia opinión.
Entonces sabemos que nosotros, los que hemos sido apartados para el servicio de la iglesia, porque ya una vez lo enseñé y lo vuelvo a decir, ni los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, ni los maestros son los importantes. Los importantes es la iglesia, los santos. La palabra ministro es la palabra diaconía, que significa sirvientes, servidores. Los importantes es la iglesia, los santos. Y todos nosotros hemos sido apartados para servir a los santos. Pero este sistema, que está impregnado de una mentira de Babilonia, ha hecho de que esto sea al revés, que la pirámide sea que los ungidos sean inalcanzables, cosa que eso es totalmente antibíblico. Para que usted pueda entender, los ungidos no existen. Existe el ungido, que es Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces usted también es un ungido, una ungida por el Señor. Pero hoy en día se está poniendo tan mal el uso de la palabra, incluso usándose con una intencionalidad para hacer argumentos, que muchas personas ponen, no toquen al ungido, como si fuera que lo que estamos parados acá arriba de una plataforma que no es bíblica, tener un púlpito que no es bíblico, tener sillas y butacas que no es bíblico, tendríamos serios inconvenientes al pensar que nosotros somos los ungidos y ustedes son simplemente el pueblo. Eso es un error grotesco, es antibíblico y diabólico. La iglesia fue comprada por la sangre del Cordero. Y la iglesia es el más alto privilegio que tiene el Padre en la tierra, cuando los que han creído han sido lavados por la sangre del Cordero y presentados como la novia, la esposa. Y esta noche quiero enseñar, debido a los tiempos que vivimos, yo no tengo ninguna duda que estamos en los tiempos finales, y más de lo que usted se imagine. No tengo ninguna duda que estamos próximos al acontecimiento más esperado por Dios y por algunos hombres en la tierra, el arrebatamiento. Digo algunos hombres porque muchos no creen en Cristo como el Mesías, muchos ignoran esa verdad, y hay quienes dicen ser de la iglesia de Cristo y tienen miedo a esa palabra o a ese suceso. No es extraño de que muchos cristianos, al empezar a hablar y a empezar a escuchar, porque incluso hasta los programas de televisiones y noticieros hablan de apocalipsis, hablan de profecías mayas del 2012 y cuántas cosas más, la gente está entrando a un ritmo de sugestión, de miedo, que no sabe controlar esto. Entonces, los cristianos que no entienden o que no conocen profundamente la Escritura, es natural que tengan miedo o que surjan dudas. ¿Seré salvo? ¿Me iré yo en el arrebatamiento? ¿Me quedaré? Hoy quiero hablarle a usted acerca de la seguridad de la salvación. Hoy quiero hablarle de ser la novia, la desposada, la comprometida, la que va a ser la esposa del Cordero. Y quisiera que la palabra nos pueda enseñar. Mucho se habló de este texto, de esta parábola, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 es una de las parábolas más usadas cuando se quiere hablar de escatología. La palabra escatología es el tratamiento, el estudio de las profecías finales o de los últimos tiempos. Y cuando muchos con buena intención de querer enseñar sobre las profecías de los últimos tiempos, tienen la tendencia de usar varias escrituras e incluso esta parábola, pero esta parábola
se la entiende y se la comprende mal o se la aplica mal. Yo quiero enseñarle a usted. Primero vamos a hacer uso de la lectura y luego de la interpretación. Capítulo 25 de Mateo. Esto lo dijo Jesús seguidamente después de haber profetizado, o mejor dicho, haber respondido una pregunta en 3 con respuesta profética. Sus discípulos le dijeron: dinos, Señor, ¿cuándo acontecerán estas cosas y qué señales habrá del fin del siglo y de tu venida? 3 preguntas en una. Cuando hay una muy buena pregunta, merece una muy buena respuesta. Jesús inmediatamente comenzó a decir o a contestar esa pregunta a través de una palabra profética. Y todo lo que usted ya conoce de Mateo capítulo 24, todo lo que usted ya reconoce cumplimientos en los tiempos que estamos viviendo, seguidamente Jesús continuó hablando y dijo una parábola. Pero por no conocer muchas personas la profundidad de esta palabra, han aplicado mal esta escritura. Y dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Diga conmigo la frase del versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Muy rápidamente se lleva la interpretación de que Jesús estaba hablando de la iglesia. Y esto no es así. Muy rápidamente muchos hablan de el cristiano. Tampoco es así. Acá está haciendo referencia a otra cosa, que es lo que quiero explicarle. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué pasa? Y allí todo el mundo habla de la falta de la unción, del espíritu, de la apatía y cuántas cosas. No tiene nada que ver con la iglesia. Dice el versículo 9: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde dice? A las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta palabra, si bien es cierto, es una advertencia para todos que estemos preparados, porque nadie sabe el día y la hora en que Cristo va a venir. No está mal aplicar esta parábola para la preparación y la vida santificada, consagrada ante los ojos de Dios. Esa es la mejor preparación que todos tienen que tener. Pero esta parábola no está referida a la iglesia. Porque si nosotros vamos a ver quién es la iglesia, deberíamos ir a Efesios. Y dice el capítulo 1,
Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde nos bendijo el Señor? En los lugares celestiales. Alguna vez enseñamos las 3 dimensiones de los cielos, cuando nosotros habíamos aprendido de lo que es el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es desde la planta de mis pies hasta lo que nosotros podemos ver, el cielo sideral, donde nosotros vemos las constelaciones, el sol, las nubes, lo que cotidianamente vemos. Ese cielo es el cielo natural, es el cielo terrenal. Pero está el segundo cielo que se llama región celeste o lugar celeste, donde allí específicamente es el lugar donde Satanás ronda la tierra, donde toda la fuerza de las tinieblas hacen uso de ese lugar e invaden totalmente la vulnerabilidad del ser humano, porque la tierra hoy le corresponde por derecho legal a Satanás, puesto que Adán recibió la autoridad y la orden de gobernarla, y Satanás, con la tentación original en Edén, vemos que Adán terminó entregándole el señorío de la tierra. Por eso es que Satanás no cometería una locura de presentarse en el desierto en el día de la tentación en Jesús, mientras él ayunaba, para decirle: postrado adórame y te daré todo esto porque a mí ha sido dado. Bajo ningún aspecto Satanás estaba haciendo usurpación del territorio, sino que legalmente Adán le había dado esto. O sea que el segundo cielo es el cielo celeste o la región celeste, donde habitan las huestes de maldad. Por eso, si usted me va a preguntar, ¿usted cree en los platos voladores? Mira, hermanos, de que pueden aparecer esta noche delante de nuestros ojos, pueden aparecer, pero no son platos voladores, sino que es todas las fuerzas de la mentira y del engaño, de las fuerzas demoníacas que pueden hacer que vean lo que desean ver. No se olviden que Satanás también tiene autoridad para materializar cosas, como lo hizo los 2 hechiceros de Faraón, que él tiró una vara y también se convirtieron en culebras. Satanás también tiene autoridad para materializar cosas. Ese es el curro de todos los brujos y curanderos de hoy en día, que pueden materializar cosas. Eso es incluso las armas que usan los infiltrados dentro de la amada iglesia de Jesucristo para engañar a muchos, con las famosas shequinas, con las famosas manifestaciones de agua en vino y cuantas cosas más, que simplemente pareciera ser de que el hombre necesita ver para creer, cuando Jesús dijo muy claramente que bienaventurado es aquel que cree sin necesidad de ver. Entonces, Satanás también tiene esa autoridad. Y por esa razón es que desde el cielo segundo, que es la región celeste, se manifiesta toda potestad y todo engaño. Pero el tercer cielo, a donde Pablo fue raptado y estuvo 3 días, ese tercer cielo que vio Jacob en un sueño con una escalera que llegaba hasta ese lugar y se manifestaba la gloria de Dios. Ese tercer cielo que vio Esteban mientras estaba siendo apedreado y vio la gloria de Dios y el cielo abierto. Ese es el mismo tercer cielo que vio justamente Isaías en el día que murió el rey Usías y vio la gloria del Señor sentado en su trono. Ese tercer cielo es las regiones celestiales, lugares celestiales, el lugar de la presencia de Dios, donde Dios habita en luz inaccesible, donde allí no entrará cualquier persona. Ese tercer cielo es el lugar celestial, es la habitación celestial, es el lugar donde dice la Escritura que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y dice el versículo 4, según nos escogió en Él, habla de Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo dice el Señor que nos escogió en Él? Muy bien, ese acto de escoger, ese acto de elegir, no es para el pueblo judío, sino para la iglesia. Porque el pueblo judío lo escogió, dice Deuteronomio capítulo 7, estando en la tierra, simplemente porque buscó
al pueblo más insignificante, porque lo hizo desde el pacto con Abraham, sacando a un hombre desde la tierra de los caldeos paganos para formar de él en pacto y promesa una nación. Y Deuteronomio capítulo 7 dice: no los ha elegido Dios a ustedes por ser muchos o poderosos o numerosos, sino porque al contrario eran los más insignificantes de la tierra, el Señor los ha escogido. Pero la elección de Dios por Israel fue desde la tierra, desde el tiempo de pacto con Abraham. Pero la iglesia, la esposa del Cordero, los escogidos, pertenecen, como dice el apóstol Pablo, a los que iban a ser salvados por la sangre del Cordero. Y la iglesia está integrada por judíos y gentiles convertidos. La iglesia está formada por gente que era el pueblo de Dios y que entendió el mensaje de la gracia de Jesucristo y que por medio de la fe, como el padre Abraham, podían ser justificados. ¿Hasta acá me van entendiendo? Fíjese lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos, dígalo fuerte, santos y sin manchas delante de él. ¿Quiénes son los que tienen característica de ser santos y sin manchas delante de él? Lo dice el mismo apóstol Pablo en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 5, cuando hace referencia justamente a la analogía del matrimonio. Fíjese usted que en el capítulo 5, vamos a leer desde el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Acá Pablo inmediatamente identifica a Cristo como el esposo, porque si pone el ejemplo que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, empezamos a entender de quién está hablando Pablo, de los que viven santos sin manchas y sin arrugas. Fíjese lo que dice el versículo 24. Así también como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siempre que habla Pablo de la esposa de Cristo, habla de la iglesia. ¿Lo está entendiendo? Versículo 26. Para santificarla. ¿Para qué Cristo murió y se entregó por ella? Para santificarla. Diga conmigo, para santificarme. ¿Para qué Cristo murió y se entregó por ti? Para santificarte. Ok, santificarme significa apartarme. Y ya lo explicamos hace un tiempo atrás. Apartarme, ser santo es ser apartado. Pero es ser apartados no tan solo de lo que nosotros decimos, apartados del pecado. Quiere decir no practicar el pecado. Pero en realidad, hasta que no seamos transformados y quitado este cuerpo corrupto, nadie se puede apartar del pecado porque el pecado mora en mí, dice la palabra. ¿De qué somos apartados? Somos apartados de la ira de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Porque cuando alguien ha sido bañado por la sangre del Cordero, el Padre quita a esa persona apartada para no recibir la ira de Dios por cuanto no quisieron creer. Ahora fíjense en ustedes, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Esto es un acto de elección y un acto de purificación y de santificación que el mismísimo Señor Jesucristo hizo con quien Él se va a casar. Valga la palabra casar. Con quien Él va a tomar el compromiso de las bodas. Y dice el versículo 27 al final, dice una iglesia. ¿Cómo es la iglesia que Él ha preparado? Vamos, dígalo fuerte. ¿Cómo es la iglesia que Él ha preparado? Gloriosa. ¿Sabe lo que es gloriosa? Que comparte la misma gloria de Él. Y la gloria de Él
no puede haber inmundicia. En la gloria de Él no puede haber ningún turbio. Ante la gloria del Señor no puede haber iniquidad, porque la gloria destruye la iniquidad. ¿Por qué se creen que aún los querubines que cubren el arca con 2 alas vuelan y con otras 2 qué hacen? Cubren sus ojos, porque no todos pueden ver la gloria de Dios. La iglesia de Cristo, con perdón de aquellos que sostienen aún diciendo una grosería, no existe la iglesia perfecta. ¿Alguna vez escuchó eso decir hasta por pastores? Bueno, convengamos que no existe la iglesia perfecta. Amados, las palabras no son inocentes. Si yo digo que la iglesia no es perfecta, estoy diciendo que su hacedor no es perfecto. Y Cristo, el hacedor, el que dio su vida, el que hizo la tarea de santificarla para presentársela a sí mismo, Él no necesita uno que le haga el gancho. Él no necesita a nadie que le haga de intermediario. Él mismo escogió desde la eternidad quiénes son la iglesia, quiénes son la desposada, quiénes son la amada del Cordero. Cuando muchos enseñan capítulo 25 de Mateo, inmediatamente hablan de las 10 vírgenes como si fueran 10 iglesias. Amados, ¿qué serio problema tendría el novio si 5 entraron con aceite? Quiere decir que dentro de las bodas va a tener problemas de decir con cuál de las 5 me quedo yo. Al menos si hubieran olvidado 9 y hubiera entrado 1 por lo menos para decir qué es esto. Pero es que ninguna de las 10 vírgenes son la novia del Cordero. La palabra hebraica traducida es la palabra doncellas. Las doncellas son únicamente para acompañar un cortejo a la novia. La cultura de las bodas hebraicas no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por casamiento. Las celebraciones de bodas del contexto hebreo y bíblico, y es como lo está haciendo y lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo, tiene 3 etapas. La etapa del desposatorio. Esa etapa del Esa etapa del desposatorio es venir y pagar una dote, comprar con un alto precio por la que Él ha escogido. Esa tarea era muy importante porque cuando Él venía al padre de la novia, le pagaba la dote. La novia se despedía del padre, se despedía de la madre, se despedía de todos e iba a un lugar que era del padre del novio, un lugar aparte, un lugar separado, donde la novia que había sido desposada era apartada para prepararse para las bodas. ¿Me van entendiendo? Eso quiere decir que el novio no tenía ningún tipo de derecho ni autoridad de tocarla ni siquiera. ¿Vio qué antibíblico es el noviazgo delante de los ojos de Dios? Suena muy lindo para los latinos, para los criollos, suena muy lindo para nuestra cultura, y a veces decimos: bueno, pero yo ya le dije al pastor que estoy de novio, y hace cómplice al pastor de sus futuras fornicaciones. Porque fornicar no significa únicamente tener intimidad sexual. Fornicar delante de los ojos de Dios aún es corresponder a otra persona en intimidad, así ya sea un beso. Yo sé que esto no le va a gustar a los muchachos novios, pero la palabra tiene su clara evidencia. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque no existe otro paralelo legal. Así como Cristo amó a la iglesia, así tiene que ser tu relación con la amada. Pero hoy en día, tenemos que nosotros los ministros decir: bueno, le doy la bendición para que sea novio, pero tengan cuidado. Eso es algo que no es bíblico. Porque esto es una cuestión cultural, no quiere decir que
si alguien viene a pedirme la mano de mi hija y me quiere pagar, obviamente yo no le voy a recibir porque no estoy yo vendiendo a mi hija. No es una cuestión cultural. Y mucho menos que se la lleve a la casa del padre del novio. No es cultural. Pero quiero enseñarle un principio espiritual, porque esa palabra de Mateo 25, vemos nosotros que viene el esposo, había 5 vírgenes imprudentes y 5 vírgenes prudentes, pero allí no aparece la novia. ¿Cuál era la novia? ¿Dónde estaba la novia? Dice acá el apóstol Pablo, para presentársela a sí mismo, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelve a decir esto, santa y sin mancha, característica de la iglesia, una iglesia gloriosa. ¿Cómo es la iglesia gloriosa? Bueno, pero no existe la iglesia perfecta. ¿Quién no tiene pecado? Una que otra arruguita podemos tener, una que otra mancha podemos tener. ¿Cuál es el concepto? Acompáñenme a Mateo capítulo 22 y vamos a ver otro paralelo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar por parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo, escuche, ¿qué cosa? Fiestas de boda a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, diga conmigo, a los convidados de bodas. Muy bien, a llamar a los convidados de bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. A unos, dice, uno a sus labranzas y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿De quién está hablando acá? Una parábola. El rey hizo una fiesta de bodas de su hijo y mandó a llamar ¿a quiénes? A la novia, al novio. Nunca el padre va a llamar ni a la novia ni el novio, porque la novia y el novio ya están. Tiene que llamar ¿a quiénes? A los invitados, a los convidados. Recién dijimos de que la elección fue hecha por Jesucristo antes de la fundación del mundo, y la iglesia, la elegida, fue bendecida antes de la fundación del mundo, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales. El mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6, no lo busque, dice que asimismo nos hizo sentar juntamente con Cristo, ¿dónde? En los lugares celestiales. La elección de Cristo, de tu vida, de la tuya, que es la novia del Cordero, tiene característica de santidad manifestada hoy. Los que son la iglesia de Cristo, los que son la amada, la novia desposada del Cordero, la que dentro de poco vamos a estar en las bodas, no está contaminada en el mundo. Está en un lugar que el Padre la determinó, en un lugar que el Padre la puso. Fíjese por favor esto. Las bodas tienen 3 niveles o 3 partes. Una era el desposatorio. Venía el novio, pagaba la dote, el padre acordaba el precio y entonces el novio con un ayudante, con un amigo, ¿sí?, llevaba a la novia
a la casa que el padre tenía separada para que allí la novia empiece a tratarse y a cuidarse. La segunda etapa de la boda era la etapa de la presentación pública. En la presentación pública, todos veían, estaba el novio listo, estaban todos los invitados, y cuando traían a la novia, la presentaban públicamente. ¿Saben qué hacían todos? Alababan al novio y decían: qué hermosa que está. Pero alababan al novio. El novio se llevaba los honores. ¿Vio usted cómo es diferente acá, no? En nuestros casamientos de acá. Vio que el pobre novio llega como 1 hora y media antes y está parado. Y nada. Y empieza a transpirar el lado el muchacho. No sabe si viene o no viene. ¿Quién se hace esperar? La novia. Fíjense ustedes, ¿quién es nuestro novio? ¿Quién es el esposo? Es Cristo. ¿Y a quién estamos esperando? A Él. Es al revés, ¿no? Ahora, cuando ella entraba, ella estaba sentada en su lugar. Y cuando ella entraba, en el día de la presentación de las bodas, ¿sabe qué había allí? Las cenas de las bodas. Había un banquete de presentación oficial. ¿Sabe cuándo se va a llevar a cabo eso, hermanos? El día que seamos arrebatados. Cuando seamos arrebatados, y dice el apóstol Pablo, estaremos en las nubes. ¿Sabe qué sucederá? Lo que usted ve en Apocalipsis capítulo 4, una adoración celestial. Y como nosotros tenemos desde el capítulo 4 al capítulo 19 de Apocalipsis un paréntesis de sucesos trágicos que van a pasar aquí abajo, mientras que del capítulo 4 al 19 algo glorioso está pasando aquí arriba, se está llevando a cabo nada más y nada menos que la presentación de la iglesia, porque cuando la iglesia es presentada delante del Padre, allí se empieza a coronar a la iglesia, a la novia. La corona no es otra cosa más que un distintivo de gobierno. El rey usa corona y la reina usa corona, porque es un distintivo de gobierno para los demás. Y si dice la Escritura de un suceso espiritual que sucedió antes de la fundación del mundo y hoy nosotros estamos dando el cumplimiento exacto, quiere decir que cuando Cristo arrebate a su iglesia en las nubes, allí sucederá la presentación oficial. Allí se la verá tal cual es. ¿Por qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses? Que cuando se toque la trompeta y con voz de arcángel, los muertos resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos ascendidos juntos, arrebatados en las nubes para estar con el Señor en el aire. Ahora fíjese usted. Los que van a resucitar son tantos los que han muerto en Cristo Jesús, siendo la iglesia en este tiempo, como también a los convidados. Y los convidados son aquellos que han muerto antes del Pentecostés. ¿Me está entendiendo? Aquellos que eran pueblo de Dios, aquellos que por pacto de Dios, por promesa de Dios y por fe, aún en el Mesías, son los que han muerto. Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, todos esos grandes hombres de Dios y mujeres de Dios también resucitarán. Y cuando estemos delante del Cordero de Dios, será presentada por primera vez, pero aún no es la boda. Ahí es la cena de las bodas, es el banquete, es ser vista pública entre todos los redimidos. Pero luego, después de la tribulación, serán las bodas del Cordero. Y Apocalipsis también hace referencia a esa, pero ya lo vamos a leer. ¿Qué sucedió con esta parábola de las bodas que dice acá la Escritura? Dice que cuando el Padre oyó esto, versículo 7, al oír esto el rey se enojó. ¿Y qué sucedió? Dice, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Esto es justicia. Si alguien me llega a decir que Dios no tiene ira, acá Jesús lo dio por parábola como una realidad. Dios tiene ira con la injusticia. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia con que detienen con injusticia la verdad. Dios está hablando en este momento de una manifestación de justicia, la ira de Dios. Y a todo esto ya vamos por la mitad de la historia. ¿Y dónde está la novia? Fíjese lo que dice después, versículo 9, 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, salidas de los caminos y llevad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a quienes, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí ¿a quién? A un hombre que no estaba vestido de boda. Claro, uno podría decir, imagínense, ¿no? Para un colectivo de 2 pisos y baja uno y dice: ya, súbale el colectivo, nos vamos a la fiesta real de Inglaterra. Se casó ahora, ¿no? El hijo de la princesa Lady, ¿no? Se casó él. Ya, no, dejen todo como está, vamos, suban todos así como están. Y mire, yo ya estoy chivado acá, ¿no? Por lo menos no le voy a dar un abrazo al príncipe, al de la boda, ¿no? ¿Están para ustedes una fiesta ya? Ahora, fíjense ustedes, la prontitud del llamado: vayan ya, traigan a todos, buenos y malos, a los que están en la calle. La otra versión del evangelista Lucas dice: y fuércelo a entrar. ¿Cómo es que dentro estaban todos vestidos de etiqueta y había uno solo que no estaba vestido así todo criollito? ¿Por qué? Porque el Padre le da la vestimenta real. El Padre le otorga la vestimenta real. Veamos si esto es así. Isaías 61:10. ¿De qué se trata esa vestimenta para estar en las bodas del Cordero? Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Rey? A todos los convidados los vistió de realeza, con vestiduras de salvación y justicia. Diga conmigo: salvación y justicia. Los únicos que pueden estar en las bodas del Cordero son los que están vestidos de salvación y justicia. Allí no habrá Christian Dior, Calvin Klein, no habrá marcas, Gianni Versalles, no habrá marcas. La visión de Juan vio una multitud vestida de blanco. Todos de blanco. Imagínense, este hombre resaltaba entre todos, todos de blanco y él de rojo. El padre de familia, el rey, cuando salió a ver a todos los invitados, dice la Escritura, que él le dijo: amigo, por no tratarlo de otra manera, ¿cómo es
que entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él, ¿qué dijo? Nada, porque fue sorprendido. ¿Saben qué es lo que Dios no va a tolerar? A nadie que se diga salvo y no está vestido de salvación. Dios no va a tolerar a nadie que se diga soy justificado y está lleno de injusticia. Porque la salvación y la justicia nunca el ser humano la va a alcanzar. Es una ropa carísima, inalcanzable, que solamente la conseguís cuando fuiste escogido para estar. Pero aquí está hablando de la iglesia. No. Sigue hablando de los convidados. ¿Quiénes son los convidados? ¿Quiénes son los convidados? El convidado son los que por la fe murieron antes de recibir la promesa del Espíritu Santo. Hebreos 11:13 dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Amados hermanos, aún durante los 7 años de gran tribulación habrá muchos que serán salvos porque han sido martirizados por causa del Cordero. Y siempre dije, cuando se vaya el Espíritu Santo no hay manera de que nadie se salve. Sin embargo, hay un capítulo en Apocalipsis que dice que Juan vio a una gran multitud de todo pueblo, lengua y nación, vestidos con vestiduras blancas, delante del trono, y le dice, ¿quiénes son? Todos estos han salido de la gran tribulación. Todas esas personas que han sufrido como mártires por causa del testimonio del Señor y que han podido ser salvados de la gran tribulación, son aquellos que también serán convidados. ¿Quién es la novia? La novia es la que pronto viene a buscar Cristo. Pronto la va a sacar de la tierra. Pronto la va a sacar, ¿por qué? Porque la Escritura dice claramente que ella está lista, preparada, vestida de santidad, vestida de pureza. ¿Cuál es el lugar donde el Padre la tiene? Es el lugar donde dice la Escritura que estamos con Cristo en lugares celestiales. Ese es el lugar que Joel lo dice y que incluso la reina Esther lo experimentó a la hora de ser escogida por el rey Asuero. Es el lugar llamado el tálamo, que es el lugar donde el esposo va a buscar a la esposa después de haber estado lista y ataviada. Esther, cuando todavía no era escogida como reina. Esther, que había sido separada. Su tío Mardoqueo dice que todo el tiempo estaba a la puerta de la ciudad. No tenía ningún contacto con ella. Ella no tenía ningún contacto con nadie. Todo el tiempo, dice la Escritura, Esther lo único que hacía era estar 6 meses de aceites y fragancias y 6 meses de perfumes y todo lo que era preparativos de mujer para presentarse delante del rey para las bodas. ¿Cuál es el tálamo? ¿Cuál es la iglesia? ¿Quién es usted, hermano? ¿Usted es la iglesia? ¿Usted es la desposada por el Cordero? La Escritura dice claramente, muestre por su manera de vivir. Muchos, dice el apóstol Pablo, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y amados hermanos, la verdadera iglesia de Cristo se la ve hoy en día por su manera de vivir en santidad. No porque tenga un letrero ni un fichero de culto se llamará iglesia. No porque inviertan miles de pesos en una catedral de cristales en la iglesia. La iglesia tiene características que ha sido concedida por el Señor. Dice que cuando el rey le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Esta era evidencia de que había rechazado la vestimenta real que el Padre le ofrecía. ¿Qué es lo que Dios no tolera?
que se justifiquen. Yo me voy a trabajar, yo no tengo tiempo, tengo otras cosas por hacer. Y están rechazando las vestimentas reales. Romanos capítulo 10, versículo 3, mire lo que dice allí. Romanos 10. Dice el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El que rechaza la vestimenta real de parte de Dios, la vestimenta de bodas, es porque se han conformado con su propia justicia, que han rechazado lo que Dios le ha ofrecido. Amados hermanos, esta es otra evidencia. ¿Por qué tiene 2000 años en la tierra la escogida preparándose? ¿Se da cuenta por qué? Preguntamos por qué. Si Pablo, cuando escribió la carta a los tesalonicenses, él veía que el arrebatamiento era inminente. Le decía, nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados. Ellos veían que ya era el momento, pero ¿por qué ha pasado 2000 años? Dice el apóstol Pedro, porque Dios, el Padre, espera que todos procedan al arrepentimiento, que todos cambien, que dejen de cometer actos que ofenden a Dios. Si usted tiene el testimonio que es hijo de Dios, no tiene por qué tener duda de su salvación. En un mundo donde todo el mundo ya está apostatando, ya está cayendo en la iniquidad, todo el mundo se deleita en los placeres temporales del pecado, ¿qué hace la iglesia de Cristo? ¿Qué hace la verdadera novia del Cordero? Se mantiene pura. No os conforméis a este siglo, no se amolden, no se adapten a este sistema. Este sistema te ofrece 1001 cosas que producen placer. Pero dice la Escritura, no te amoldes, no te adaptes, no te resignes a este sistema, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es clara la palabra. El que pecaba no peque más. El que robaba no robe más. El que fornicaba no fornique más. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que quería. Si usted tiene testimonio en el espíritu de que usted es un hijo de Dios, hermanos, comience a entrar en la verdadera purificación que está llamando el Padre. Santifíquese, santifique su vida, sus pensamientos, sus actos, santifique su lenguaje. Esa es la manera de hacer las cosas. La novia está en el tálamo. Por lo general, el costo por costumbre hebrea era muy alto, era muy elevado. Entonces el padre de familia, porque no era billete, ¿no? ¿Sabe lo que eran? 15,000 ovejas, 20,000 carneros, 10,000 caballos, así, ¿no? Y no estaba como para gastar mal, ¿no? Por eso que el padre que compraba un precio por la que iba a ser la esposa de su hijo, tenía preparado un lugar donde ella iba a estar con doncellas. Y por lo general, las bodas después de la presentación, por la costumbre hebrea, era de noche. ¿Saben por qué? Porque el esposo se vestía de blanco. El esposo se vestía de blanco. Y como él era el hijo del rey en las bodas, ¿sabe cuál es la tradición? Se ponía cosas ¿cómo no me sale el nombre? Cosas que brillan, ¿sí? No sé cómo se llama, son tejidos especiales. Un cinturón que brillaba, eran cosas que realmente resplandecía. Entonces tenía que ser de noche. ¿Y sabe qué es lo único que hacía resplandecer? Unos poderosos tachos de 500, no había luz. ¿Sabe con qué lo hacían? Con lámparas. Lámparas. ¿Sabe si alguien entraba con la lámpara y se le estaba apagando? Y el esposo decía,
inmediatamente iba a ver quién es la que estaba dejando de dar la luz para que él no brille. ¿Me está entendiendo? Pregunta. Las 10 dice que cabecearon, ¿no? Y se durmieron. Y alguien dijo, ahí viene el esposo. Salieron a recibir ¿a quién es ella? ¿Al esposo o a la esposa? Al esposo. ¿Por qué? Porque ellas tenían que entrar con la lámpara encendida para que brille ¿quién? Él. ¿Vio que hoy todos quieren su lámpara para brillar solos? Yo quiero brillar, ¿no? Eso es símbolo de que estás seco de aceite. Cuando entraba el novio con las doncellas, con las lámparas encendidas, ¿sabe qué sucedía? El novio iba al tálamo. Y la novia dice que empezaba a entender que ya era el tiempo porque la luz se venía manifestando donde ella estaba con el resplandor. Habrá un resplandor dentro de poco que usted no va a poder comparar al sol con ese resplandor. Porque el Rey está viniendo. Y amados hermanos, dice que la luz, cuando ella empezaba a ver que venía, allí es cuando ella decía, la hora ha llegado. Ya estoy preparada. Las doncellas tipifican al pueblo de Israel. Ellos son los convidados. ¿Saben que hay una parte de Israel que está preparada? Todos los que vienen desde Abraham, que son los convidados. Ellos no tienen la posibilidad de ser la novia como nosotros. Esa parte son los convidados. Esos son los que están ¿cómo? Con las lámparas llenas de aceite. Durmieron todas. Dormir es la palabra que se emplea para decir están muertos, ¿no es cierto? Duermen. Pero ahí viene el Señor, se despiertan, resucitan. ¿Lo van entendiendo? Y dice que cuando ellos se levantaron tenían aceite, pero sin embargo hoy hay mucho pueblo de Israel que no tiene aceite. Es ese que usted lo ve todos los días por la televisión metiendo bomba a Palestina y cree que así se solucionan las cosas. ¿Y dónde está la novia? En el tálamo. ¿Cuál es el tálamo? Los lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? El lugar de la posición que Él te puso. ¿Cuántos están en el mundo? ¿Yo nomás? ¿Cuántos están en el mundo? Pero no somos del mundo. No pertenecemos al mundo. ¿Dónde estamos nosotros? En el tálamo. En los lugares celestiales. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia? Preparándose. Lo espiritual tiene un paralelo con lo terrenal. Lo que yo veo de usted, cómo se comporta terrenalmente, así es usted espiritualmente. Así que déjeme decirle que he visto mucho a quienes no le apruebo. Pero si usted muestra su vida consagrada, que es un adorador, que está anhelando que venga el Rey, que está diciendo, ven amado de mi alma, es porque usted está preparado. Porque su intimidad de preparación delante del Cordero, para el Cordero, es una realidad que usted está en santidad. No significa nada de asistir a un culto, de cantar fuerte, de repetir la Biblia de memoria. Se trata de qué es lo que Él te ha provisto para la vestimenta. Hay muchos que hoy no están provistos. ¿Por qué? Porque rechazan la ropa real que le da el Señor. Rechaza la vestimenta real. ¿Cuál es la orden? Dice el versículo 13, entonces dijo el rey a los que le servían, atadle de pie y manos y echarle a las tinieblas de afuera. ¿Sabe qué significa? Mire, hermanos, cualquier convidado que venía en el cortejo del mismo amado a buscar a su amada, él con la luz, pero otros iban allí. Entonces alguien le va a decir, ¿y tú qué haces aquí? No estás ni vestido como invitado de boda, ni estás con tu lámpara con aceite. ¿Qué hay que hacer? Atarlo y echarlo a las tinieblas de afuera. ¿Sabe qué significa? Lejos del resplandor de su gloria, lejos de la luz.
¿Me está entendiendo? ¿Cómo debe comportarse usted? Ahora vamos a terminar. Tengo muchísimos versículos, pero creo entender que usted, después de cada diseño de la palabra de Dios, se ocupa de profundizar en su casa. Apocalipsis 19. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 19. Versículo 6 en adelante. Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios, Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esa es la voz que escuchaba ¿de quién? De la gran multitud. Juan escuchaba la voz de una gran multitud que decía aleluya. Todos gritaban como un estruendo de muchas aguas. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Inmediatamente Juan escucha como una arenga, como prepárense. ¿Saben por qué decía reina? Empezó a entrar a buscar a la reina, a la novia. Empezó a buscar a la novia. Y el resplandor de su gloria, el resplandor. Empezaban a ver las multitudes de que se estaba acercando las bodas del Cordero. ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la iglesia? Dice la Escritura que inmediatamente él escuchó: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado ¿qué cosa? ¿Qué es lo importante en el cielo? ¿Qué es lo más importante en el cielo? Vamos, ¿qué es lo único que dice alegrémonos? ¿Sabe qué es lo más importante que va a acontecer en el cielo? Las bodas del Cordero. Y para que haya bodas tiene que haber un esposo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es usted la novia del Cordero? ¿Es usted la desposada? ¿Usted sabe que se pagó un precio por usted? ¿Sabe que usted ya no es suyo porque se pagó alto precio por usted? ¿Sabe que usted tiene que estar resistiendo todas las tentaciones? Porque, ¿saben? La Escritura dice claramente que Él no va a aceptar las almas adúlteras. Él no tolera el adulterio ni la infidelidad espiritual. Hay un precio. Y usted debe estar consagrado todos los días, porque lo más importante que va a acontecer en el universo, en el reino de Dios, en el tercer cielo, lo más importante que va a acontecer, usted es protagonista en primer nivel. Así como el Padre lo exaltó hasta lo sumo, Cristo te escogió para ser su esposa, la esposa del Cordero. Aviva tu iglesia, Señor. Gocémonos y alegrémonos y le démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Por qué se ha preparado? Porque tenía con qué prepararse. ¿Quién ha provisto todo para prepararse? El Padre. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Padre ha preparado todo. El Padre te ha bendecido con toda bendición espiritual. El Padre te ha concedido que te vistas de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué serán las ropas de boda de la novia? Las acciones justas de los santos. Justas,
¿Sabe quién es el único que puede hacer acciones justas? El justificado. El que su pecado ha sido quitado, que su transgresión ha sido perdonada. ¿Sabe qué enseña Satanás y qué predica desde púlpito? Cualquier otra cosa menos resolver el problema que el hombre tiene de existencia inicial, el pecado. Amados hermanos, vuelvo a decir con tristeza que probablemente esta noche, de todo el auditorio que hay aquí, algunos simplemente pertenezcan a la novia del Cordero. No porque lo diga yo, porque lo dice tu manera de vivir. Lo demuestra tu manera de vivir. El que ama es fiel. El que ama se entrega por amor. Amados hermanos, si usted está teniendo serios conflictos de su salvación, dudas, o empieza a tener cualquier cosa en su mente que diga se va a quedar, simplemente rechace las mentiras usando el casco de la salvación. ¿Me está entendiendo? Vístase de toda la armadura de Dios, porque lo único que usted necesita es creer en la obra expiatoria de Cristo, recibir el regalo de la gracia, del sacrificio que hizo por usted, y decidir morir en la carne para ser revestido de la nueva naturaleza, la que es real, la que es magnífica. Deje de hacer cosas que ofenden a Dios. Y si usted dice, no sabía que esto estaba mal, es evidencia que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Allí comience a ocuparse y a preocuparse. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios inmediatamente sabe cuando algo está mal. Inmediatamente, porque es el Espíritu de Dios que te lleva a tener convicción del pecado. Yo anhelo, hermano, que reconozcas el tiempo en que vivimos. Yo anhelo, hermano, que empieces a creerle a la palabra del Señor. Anhelo de todo corazón de que usted haga la tarea que aprendimos el jueves, de ser verdaderos padres y esposos bíblicos para enseñar a sus hijos debidamente la palabra del Señor. Espero que usted, hermano, entienda de que no se trata con engañarnos a nosotros mismos mostrándonos cómo somos. Amados, la novia es la que fue escogida por el Señor antes de la fundación del mundo y la santificó, habiéndola lavado con su propia sangre para presentársela a sí mismo santa, pura y sin manchas. Si usted hoy tiene convicción del Espíritu Santo de que en verdad es un hijo de Dios, pero no puede ser aún liberado de las tentaciones que lo llevan a cometer pecado, déjeme darle una buena noticia. Cuando Cristo murió por tu vida, te liberó de la esclavitud del pecado. ¿Sabes cómo puedes vencer la tentación? Dile no en el nombre de Jesucristo. Resiste en el nombre de Jesucristo y podrás tener victoria. Pero aquello que dice que no puedo, es más fuerte que yo, es evidencia de que usted está camino al infierno. Reaccione, iglesia, y entienda que el Espíritu Santo no es una paloma pegada en un cuadro. El Espíritu Santo es la persona divina de Dios manifestada para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que está, Él es el Paracletos, Él es el que te está permitiendo vestirte para el Cordero. No necesitamos de nadie, ni de apóstoles, ni de profetas, ni ningún ángel o querubín. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu mismo que descendió en el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para hacerte traer convicción de lo que estás haciendo mal. Para que no lo hagas, para que puedas tener convicción, para que puedas tener consuelo, para que puedas decir, me levantaré aunque caí. Es el Espíritu Santo. De Él te has olvidado. Es el Espíritu Santo a quien le cierras tu oído. Es el Espíritu Santo que no lo conoces. Y todavía hay algunos profanos que se atreven a decir que el Espíritu Santo es un título.
El Espíritu Santo es el único que tenemos aquí en la tierra para que nos convenza de justicia, de pecado y de juicio, hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios, dice Pablo en Romanos 8:14. Te olvidaste del Espíritu Santo, abandonaste, lo dejaste, lo contristaste, le ofendiste. Pídele perdón al Señor, al Padre, por haber contristado al Espíritu Santo. ¿Quién es el que te prepara? ¿Quién es el que la tiene a la novia allí en el tálamo, cuidándola, limpiándola, sirviéndola, atendiéndola? ¿Quién es? Es el Espíritu del Señor. A ustedes les conviene que yo me vaya, decía Jesús, porque si yo no me fuese, no vendría el Espíritu Santo de Dios. Él vino, pagó con su precio por la amada, por la escogida, y se fue. Y el Espíritu vino para que nosotros, en un mundo podrido por el pecado, hagamos de este mundo un tálamo, para que mientras estamos en este mundo vivamos en santidad, vivamos en integridad. Claro, ¿cómo no vas a tener conflicto con tu salvación? ¿Cómo no vas a tener dudas si no oyes la voz del Espíritu, que te da testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios? La Biblia no nos enseña a orar al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña a orar al Padre a través de Jesucristo, porque el Espíritu es el que intercede por nosotros. Si yo oro al Espíritu Santo, es como que yo le estuviera diciendo al teléfono. El Espíritu Santo es la única manera de que yo me puedo comunicar con el Padre, porque Él intercede por nosotros. Si usted no tiene en cuenta el Espíritu Santo, ni lo siente, déjeme decirle que el Padre no te oye. Reconcíliese con el Padre y empiece a oír la voz del Espíritu Santo y empiece a sentir lo que Él tiene. Sienta y viva el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, amor, paciencia, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Eso está en usted. Señor, dame fuerza. ¿Qué le pide fuerza si la fuerza está en usted? Oh, Señor, dame paz. ¿Qué paz si usted la tiene? Piden y piden mal. Amados hermanos, el Espíritu Santo no es un rompecabezas incompleto. ¿De qué manera usted va a poder decir en el día de la presentación: estoy preparada como la novia, la desposada, si no conoció nunca a aquel que prepara? Santo eres tú, Espíritu. Santo eres tú, Padre. Santo eres tú, amado. Santo eres tú, Dios, Abba. Tú eres uno. Tú eres uno. Tú eres uno, Señor. Oh, Padre, perdón por haber cerrado nuestros oídos a la voz de tu Espíritu. Perdón, Padre, por haber entristecido con nuestros actos, Señor, inmundos de la carne. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, por no entender la obra de tu Espíritu en nosotros. Oh, Santo, hemos tomado tan vulgarmente tu persona. Te hemos exhibido simplemente como promoción de milagros en campañas. Perdónanos. Nos hemos olvidado que tú eres Dios hecho Espíritu para hablarnos y convencernos. Es mi anhelo, Espíritu, que tomes el lugar para que intercedas por nosotros ante el Padre, como se debe hacer. Gracias, Padre. Cierre sus ojos, cierre sus ojos.
Cierre sus ojos, por favor. No es para hacer control mental ni nada. Simplemente para que usted pueda, aunque sea por un momento, hablar con el Padre, como el Espíritu le guía. Pronto viene el Señor por su iglesia. Pronto. Y dice la Escritura, y a su esposa se le ha concedido. ¿Qué tiene el Espíritu de Dios para que yo pueda entender en verdad lo que necesito? ¿Qué tiene el Espíritu de Dios? Juan vio en Apocalipsis los 7 Espíritus de Dios, que es uno. Isaías también lo vio. Si usted se pregunta qué tiene el Espíritu de Dios, para que en verdad le preste atención, es el mismo Espíritu que reposó sobre la cabeza de Jesús en el Jordán. Es el Espíritu de Jehová, quiere decir el Espíritu del Yo Soy. Isaías 11:2 dice: reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Juan vio 7 espíritus. Isaías vio 7 espíritus sobre Cristo. Esa manifestación plural es como la luz que atraviesa un prisma y sale 7 colores diferentes de una misma naturaleza. ¿Cómo no vas a entender que sobre tu vida debe estar el Espíritu de Yahvé, el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu de la inteligencia, el Espíritu del consejo, el Espíritu del poder, el Espíritu del conocimiento y el Espíritu del temor al Señor? ¿Qué te ha dado el Señor, iglesia amada, para que te vistas para el Cordero? Su Espíritu. Su Espíritu. Porque el que no tiene el Espíritu de Yahvé busca el espíritu de este mundo. El que no tiene espíritu de sabiduría es un necio. El que no tiene espíritu de inteligencia es un confuso. El que no tiene el espíritu de consejo es un soberbio. El que no tiene el espíritu de poder es un fracasado. El que no tiene el espíritu del conocimiento es un ignorante que está en tinieblas. Y el que no tiene el Espíritu del Señor será destruido. ¿Quién te viste, iglesia amada? ¿Quién te viste para el Cordero? ¿No te diste cuenta? Reacciona y déjate sumergir en el río de Dios en aguas profundas. El Espíritu del Señor. Te adoramos a ti, Señor Jesús, amado de mi alma. No voy a llamar a hacer ningún altar esta noche. No voy a llamar ni siquiera que usted se ponga de pie para hablar ni confesar nada. Eso es una tarea de usted. Pero que no te sorprenda el Padre si no estás vestido acorde a lo que Él le manda. Lo que único te voy a pedir es que si en verdad entiendes lo que el Señor te está hablando, yo te voy a pedir que le adores como Él se merece, por su justicia, por su santidad, por su verdad. Porque eres digno de recibir la gloria.
porque Él es digno de recibir la gloria. Él no busca nada, ningún esfuerzo de nosotros. Muy claro fue Jesús que dijo: el Padre solamente busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque yo llego hasta aquí, pero lo que haya en tu corazón, por favor, si viene del Espíritu Santo, vuélcalo delante del Padre. Él te escogió. Él te escogió. Hubo una elección eterna. Él te escogió. Él te escogió. Puedes entender la magnitud de esa gloriosa elección. Él te escogió. Y si te escogió, vive en santidad. Correspóndele a Él. No te hagas uno con el espíritu del mundo. No te ensucies. No manches tu santidad, porque costó precio alto. Fue la sangre del Cordero. Oh, Santo. Yo voy a dejar que tú sientas lo que el Espíritu te lleva a hacer y hazlo. No seas desobediente. Hay quienes se están postrando, hay quienes se están poniendo de pie, lo que sientas, pero yo quiero que tú lo hagas con libertad. Porque sabes, hermano, la hipocresía le da asco a Dios. La hipocresía le da asco al Padre. No es esa la vestimenta que Él te ha dado, no es esa la vestimenta. Él te ha concedido, iglesia, que te vistas. Lo único que podemos hacer es quebrantarnos delante de Él. Lo único que podemos hacer es bendecir su nombre por los siglos de los siglos. Él te escogió, Él te llamó. Aun cuando tú no lo conocías, dice la palabra, Él te llamó. Tú no me conocías y yo te hablé por tu nombre. No le conocías a Él y Él te puso un sobrenombre. Oh, adórale, Señor. Adórale, Señor. Adórale, Señor Jesús. Qué bueno es ver tantos varones puestos de pie, postrados. Bendigo esta noche, Señor. Bendigo tu nombre, Señor, porque veo tantos varones. Cuánto hemos clamado con mi esposa allí por el año 99, que nos des varones comprometidos y en santidad contigo. Y qué bueno es ver esta noche tantos varones proclamándote, sin importar lo que este mundo diga. Sabes, iglesia, el Padre nos ve como hijos, pero Cristo nos ve como una amada mujer, su esposa. Y qué bueno que los hombres den testimonio, sin importar el machismo diabólico de este mundo. No tienen problema de decir: amado, soy tu amada. Del costado de Adán sacó Dios la mujer idónea, y del costado de Jesús en la cruz del Calvario sacó a su amada iglesia. Te amo, Señor. Dígale: te amo, amado, te amo, te amo. Dígale que le ama. Es un amor puro, es un amor sincero, es un amor verdadero, es un amor sin precedente. Porque no es tu amor, es el amor que el Padre puso en tu corazón para que le ames a su Hijo por los siglos de los siglos. Ámale al Rey. Ámale al Rey. Adórale, que tus manos estén levantadas al cielo, que tus manos estén dirigidas al trono. Adórale al Señor. Adórale, Señor. Jesús.